San Joaquín, Estado Anzoátegui, Venezuela, año 1944. La Creolin Petroleum Corporation se encontraba haciendo exploraciones en el pozo JM25, llegando a una profundidad de 7.696 pies, cuando intempestivamente comenzó a fluir gas, petróleo, barro y agua. Se manifestaban erupciones con expulsión de materiales a alturas superiores a los 10 metros, desarrollándose grietas a más de 20 metros que partían desde el pozo. Pasa el tiempo y las grietas se profundizan, llegando en agosto de 1977, luego de 33 años, comenzando así a producirse ruidos subterráneos y estremecimiento del terreno, lo cual se convirtió en un flujo de gases y materiales pastosos que aumentaron fuertemente su intensidad. A medida que los materiales eran violentamente expulsados, se fue formando por agregación un cono de 10 metros de altura con una pendiente de 40 grados en un cráter de aproximadamente 20 metros de diámetro, adquiriendo el aspecto de un volcán. Desde que comenzaron las manifestaciones volcánicas, ha sido necesaria la acción contentiva para evitar el desbordamiento de materiales expulsados. En mayo de 1976 se construyó un embalse con muros de tierra. Debió ampliarse al poco tiempo hasta alcanzar un diámetro de 150 por 200 metros, con muros de casi 5 metros de altura y capacidad para 135.000 metros cúbicos aproximadamente. Un mes más tarde, ya estaba lleno y se necesitó construir uno nuevo. En julio de ese mismo año, ambos estaban llenos y se construyeron dos de menor tamaño. En ese entonces, la mayor cantidad de material expulsado era petróleo liviano de color verdoso y agua salobre, con menores proporciones de barro. El fenómeno crecía en intensidad. Con el paso del tiempo, la actividad disminuyó sensiblemente y se hizo intermitente hasta que cesó. En agosto de 1977, el flujo de gases y materiales pastosos aumentó fuertemente su intensidad, por lo que se procedió de inmediato a levantar un dique de 210 por 180 metros con muros de igual altura a los anteriores y con capacidad para 150.000 metros cúbicos. En el año 1979, el volcán se desplazó tomando como centro el pozo JM25, que en 1980 el cráter se expandió como consecuencia de la erosión de la pared interna del cono. Por efecto del flujo del barro, el cono se hizo cada vez más amplio y de suave pendiente. En 1983, el embalse estaba casi lleno, por lo que se construyó otro con capacidad de 80.000 metros cúbicos aproximadamente. En la actualidad, el gas continúa fluyendo y formando constantemente grandes burbujas en el lodo, las cuales estallan con gran fuerza. Sin embargo, la potencia de la erupción ha disminuido con respecto a los primeros años, debido a que la chimenea del volcán debe haberse ensanchado, por lo que ahora el gas tiene mayor área de escape. De hecho, por todo el barro que llena el cráter se escapan pequeñas burbujas de gas. De acuerdo con sus características, el volcán seguirá activo durante mucho tiempo. Han pasado muchos años, durante los cuales el ser humano se ha envejecido y sin embargo, el fenómeno se mantiene vigoroso.